Bueno, vamos a seguir compartiendo con los compañeros y compañeras el, el plan de formación de la Escuela Superior Peronista en su nivel medio para, en su nivel medio, a ver, estoy queriendo ordenar acá la transmisión. Eh, a ver, bueno, lo tenía desordenado. Muy bien, ahora sí, con la disculpa del caso. Vamos a compartir con compañeros y compañeras el plan de formación de la Escuela Superior Peronista que venimos desarrollando durante todo el año y que ahora ya estamos en, en la anteúltima materia y en la anteúltima también, en el anteúltimo encuentro de esta materia técnica del adoctrinamiento. A ver, espera, ahí. Bueno. Y a ver, cómo es tan fue tan importante para Perón y por supuesto para los primeros peronistas la transmisión de nuestra doctrina, de nuestra causa, de nuestro ideal, que estructuraron toda una materia que le titularon técnica del adoctrinamiento, o sea, transmitirnos todos los conocimientos que ya en 1954, 53, 54, 55, los compañeros habían desarrollado para contribuir y transmitir a los demás compañeros la experiencia, los conocimientos que ellos tenían y que debíamos transmitir a las nuevas generaciones para que el pueblo, los militantes, los dirigentes y sobre todo el pueblo peronista conociera nuestro proyecto político y por lo tanto nos pudiera acompañar libre y voluntariamente en su realización. Y hoy vamos a ver un tema realmente particular. Dejamos en esta materia los capítulos 9 y 10 referidos a, al... ¿Cómo le...? Soy viejo, ya no me acuerdo las cosas. Referidas... Bueno, no me acuerdo. Lo voy a ver, no, no puede ser. Estoy mal hoy. ¿Qué va a ser? La evaluación del discurso, el capítulo 10, la controversia y la oratoria, las dos cosas. Un capítulo dedicado a la controversia y otro capítulo dedicado a la oratoria, que deberíamos, que deberíamos desarrollar nosotros también, los peronistas, como instrumento para transmitir a nuestro pueblo la doctrina peronista. Doctrina peronista que no me cansaré de compartir con los compañeros
porque tiene como finalidad suprema el más digno proyecto político que creo yo existe en el mundo, que es proponer al conjunto de un pueblo, a sus militantes y dirigentes, trabajar única y exclusivamente por la felicidad de su pueblo y la grandeza de su nación, pero no de cualquier manera, sino logrando su independencia económica para poder destinar lo producido por el conjunto del país primero en beneficio de su pueblo, mediante la independencia económica, la justicia social, atribuyendo a cada uno de los integrantes del pueblo los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponden. Y por último, también con soberanía política, con independencia económica, con justicia social y con soberanía política, para poder tomar las decisiones que corresponden a un pueblo soberano. Pero teniendo en cuenta siempre la tercera posición peronista, o sea, la armonía en todo, la armonía de lo material con lo espiritual y la armonía de lo individual con lo social. Y vamos a ver hoy entonces la relación que establecen los compañeros del primer peronismo referida a las realizaciones peronistas en su relación con el adoctrinamiento. Y los compañeros nos decían lo siguiente: nos abocamos ahora al estudio de las realizaciones peronistas desde el punto de vista del adoctrinamiento, porque la última materia que vamos a ver es realizaciones peronistas, donde vamos a ver las realizaciones desde el punto de vista de la doctrina, o sea, como realizaciones de una doctrina. Y acá lo vamos a ver como desde el punto de vista del adoctrinamiento que deberíamos realizar sobre esa doctrina, o sea, sobre la transmisión, la importancia que tienen las realizaciones para la transmisión o para transmitir e inculcar nuestra doctrina, para el adoctrinamiento que nos propone Perón, que deberíamos hacer permanentemente. En otra materia del plan de estudios de la escuela, como les decía recién, se provee a los alumnos de todo el bagaje necesario para conocer las realizaciones y comprender su fundamento doctrinario. Nosotros queremos destacar su importancia como medio para predicar la doctrina de Perón, para transmitir a los demás y que los demás valoren la importancia de nuestra doctrina. Cimentamos nuestra concepción en la experiencia milenaria de la humanidad, que siempre ha demostrado que los ejemplos arrastran a los hombres y mujeres y tienen un gran valor práctico en la vida. Desde los comienzos de su prédica, el general Perón nos acostumbró a pensar que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar desde ya. La elocuencia de las realizaciones es tan evidente que al que estudia la psicología de los pueblos nunca escapa la importancia que ellas tienen para establecer un lazo de unión y de confianza entre los conductores y la masa conducida. Lo que estoy haciendo me permite una vez más transmitir a los compañeros por lo menos la idea que yo tengo que deberíamos hacer con las materias de la Escuela Superior Peronista, que por supuesto yo seguramente es la primera vez en mi vida, en mis 82 años, que comparto con los compañeros esta materia como elemento del segundo plan
del nivel medio de la Escuela Superior Peronista. Y supongo que los que están escuchando también les pasa lo mismo. Y yo estoy leyendo en este momento y no me avergüenzo de decirlo y de hacerlo. Al contrario, es lo que al no conocer nosotros, ni usted, ni yo, y seguramente los que me están escuchando, o no haber leído nunca este tema, porque hace desde 1955 que el Movimiento Nacional Peronista no tiene una escuela nacional de formación política y doctrinaria, cuya consecuencia es lo que hoy es el peronismo. No me avergüenzo de decir y propongo a los compañeros que si no conocemos estos temas, agarremos el libro que seguramente y próximamente vamos a poner a disposición de todos. Agarremos el libro o los apuntes o el celular si no tenemos nada y nos ponemos a leer con los compañeros reunidos. Uno lee y cuando hay un comentario, una aplicación a la realidad, una reflexión sobre los temas, yo desde el Zoom lo único que puedo hacer lamentablemente es informar de esta manera a los compañeros. Si estuviéramos en un ámbito de militancia, seguramente, donde todos nos conocemos, seguramente la reflexión no sería solo de información como la que puedo hacer yo, sino también de formación, que es la que realmente se hace en el ámbito de la militancia. Y es lo que humildemente uno propone que volvamos a hacer, porque sin formación lo que uno hace y lo que habitualmente se hace en la mayoría de los ámbitos o en los pocos ámbitos donde hay formación política es de información, lamentablemente, nada más. Por eso yo sugiero siempre seguir el plan de la Escuela Superior Peronista, que además de ser un plan, además de ser el plan que Perón y Evita nos dejaron, es el único plan que tiene libros a los que consultar, libros para toda la vida, que además es el único plan que existe primero, y que además contiene única y exclusivamente el pensamiento de Perón y de Evita, al que deberíamos volver para hacer del peronismo lo que debería ser. Y con estas aclaraciones seguimos entonces hablando del concepto y objeto de las realizaciones como medios del adoctrinamiento. Mejor que decir es hacer. Y vamos a ver este extraordinario concepto de Perón. La tarea es bien simple. Es cuestión de pensar cómo hemos de realizarla en cada uno de los actos de nuestra vida y no proceder impulsivamente, sino que en cada acto hemos de hacernos la pregunta siguiente. Escuchemos bien, ¿eh? ¿Cuál debe ser mi proceder en este caso para asegurar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación? Que es la finalidad suprema que deberíamos tener los peronistas y la única tarea que deberíamos tener, dejando de lado nuestras opiniones y apetencias personales o de grupos como lamentablemente predominan hoy, y deberíamos tener esta única preocupación, porque si uno participa de una organización, de cualquier organización, de cualquier tipo, política, social, humana, deportiva, etcétera, es para realizar o para contribuir a la realización de la finalidad de la organización. Y la finalidad de la organización peronista, del Movimiento Nacional Peronista, es tener como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, de la cual nadie habla hoy. Nadie habla hoy. Lamentablemente.
Y por eso estamos como estamos, haciendo cada cual lo que se le canta. Y así nos va. Cuando deberíamos tener, como nos dice acá el general, cuál debe ser mi proceder en este caso, en todos los casos de nuestra vida, para asegurar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación. Para el militante peronista, no digamos para el dirigente, las realizaciones de cualquier orden que sean tienen que tener un sentido determinado, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Cuando hablamos de realizaciones lo hacemos en toda la extensión del concepto, es decir, nos referimos a las realizaciones del gobierno, del movimiento, del pueblo en su conjunto y de cada uno de los peronistas en particular. Todos dirigidos única y exclusivamente a la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y debería ser lo único que deberíamos discutir. Con un conocimiento claro de la doctrina, claro. Y teniendo presentes los ejemplos de Perón y de Eva Perón, la tarea nos resulta bien simple según lo afirma el general. Si lo hacemos, claro. Es fácil, como lo ha demostrado el general Perón con su vida, con su obra, siempre que se tenga corazón limpio y los grandes objetivos de la nacionalidad como norte y guía de la vida, no sustituyendo, como pasa lamentablemente ahora, los ideales por los intereses. Un examen de conciencia permanente ha de ser el ejercicio cotidiano del peronista para saber en cada momento si no se desvía de estos grandes objetivos. Que cada uno trate de honrar el cargo que desempeña, ay, ay, ay. Y que se pregunte todos los días, como lo hago yo invariablemente al terminar la jornada, ¿qué he hecho en bien de la República, en bien del pueblo, en bien del conjunto? No en bien de mi grupito, de mi partido, de mi orga. Este diario examen de conciencia provee a cada peronista en todos los elementos, de todos los elementos de juicio requeridos para computar y juzgar la dosis de peronismo con que ejecuta cada uno de sus acciones. Si hubiéramos enseñado estas cosas desde el 55 hasta ahora, qué distinto sería, qué distinto sería, qué felicidad habría en el pueblo argentino. Realizar es la consigna, realizar, pero la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Esa es la consigna, pero hay que realizar bien. En primer lugar, la más fecunda de las realizaciones del peronista consiste en el diario cumplimiento del deber de personas buenas, como nos pide Perón. Y vamos a ver entonces la importancia doctrinaria de las realizaciones. Desde el niño que estudia sus lecciones, miren el concepto que tienen de las realizaciones, pasando por el obrero y el empleado, hasta llegar al industrial o alto funcionario, todos tienen una beta fecunda de realizaciones peronistas en el cotidiano cumplimiento de su deber. No se considere nunca que sea poco todo esto. Claro, si se tiene en cuenta la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, se construyen poco a poco con el aporte y el trabajo callado pero fervoroso de todos los argentinos. De todos los argentinos, claro que sí. Y la formación y la información también es tarea de todos. Y uno humildemente trata de aportar lo mejor que puede. En este sentido, nunca se recalcará lo suficiente la importancia
de las realizaciones que efectúa por el bien de la patria aquel que sabe hacer un culto del deber cumplido y que engalana sus jornadas con las virtudes del trabajo hecho a conciencia y con verdadero fervor patriótico. Hablando, pidiéndonos acá que seamos buenos trabajadores y buenas personas, como pide Perón como primera condición para ser un buen peronista. Los valores morales. Muchas veces la doctrina ha fracasado en el mundo y en la historia porque los hombres y mujeres del pueblo no supieron comprender la gran importancia del sacrificio en estas cosas que aparentemente son pequeñas. Pero ¿cómo el pueblo va a conocer estas cosas si desde 1955 no las enseñamos a nuestro pueblo? Qué importancia que tiene la formación, o debería tener. Y qué lamentable es comprobar que se le da tan poca importancia. La suma de los pequeños, grandes sacrificios de cada uno de los hombres y mujeres del pueblo concreta supremas realizaciones de la nacionalidad. Claro. La grandeza de la nación es el conjunto de lo hecho y producido y realizado por el conjunto del pueblo. Por eso debería volver al conjunto del pueblo mediante una justa distribución de la riqueza, como es una de las consecuencias de la independencia económica. Es claro que para todo esto se necesita un gran acopio de virtudes y una dosis grande de espíritu de sacrificio, virtudes que deberíamos enseñar y que vamos a seguir tratando de compartir con todos, como ya las transmitimos en los capítulos anteriores. Mucho más fácil es declarar un patriotismo que no se vive que vivir Hola, el buenas tardes. ¿Qué hace Lorenzo? ¿Cómo? La llegada de Lorenzo me hace acordar que si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo, se desmutean pues, y hacen la pregunta nada más. Pero si no, traten de mutearse porque si, no se interrumpe la exposición. Pero si tienen algo para compartir o para preguntar o para desmutearse y adelante. Estamos hablando de la importancia de las realizaciones para el adoctrinamiento, Lorenzo. Mucho más fácil es declarar un patriotismo que no se vive que vivir el patriotismo en cada uno de los minutos de la existencia. Claro, pensando en la patria siempre, en el destino de nuestro pueblo. Por lo demás, la soberbia humana que se goza en recibir las alabanzas de los demás hombres es la enemiga de estos actos que no tienen generalmente el brillo de las grandes actitudes heroicas y que a menudo no salen a la calle y quedan recluidos en el rincón de las conciencias. Los otros días estaba pensando cuántas acciones y sacrificios e inversiones han hecho miles o millones de militantes peronistas durante toda nuestra historia. Por ejemplo, los que hicieron todos los libros de la Escuela Superior Peronista, los que han hecho estas reflexiones tan acertadas y tan acabadas, nadie sabe quiénes fueron. Por lo menos yo hace desde 2011 que estoy investigando todo esto y en ningún lugar del plan de la Escuela Superior Peronista ni en ningún título encontré los autores de estos textos. Creo que a esto se refiere esto. Mucho más fácil es declamar un patriotismo que no se vive que vivir el patriotismo en cada uno de los minutos de nuestra existencia. Pero el predicador, el militante peronista, deberá poner todo su empeño
para que los hombres y mujeres del pueblo compren juntamente la grandeza de vivir con la conciencia tranquila y descansar con la satisfacción del deber cumplido. Así y solamente así, las realizaciones pueden presentar importancia capital como medio de adoctrinamiento. Perón dice siempre en todos lados que el mejor ejemplo de adoctrinamiento es el ejemplo de la conducta de uno. Por eso nos pide, primero, cualidades morales y segundo, capacitación intelectual. Primero, cualidades. Primero, hombre bueno, dice él. Cuando todos los que todavía no están convencidos de la belleza de nuestra doctrina comprendan que ella está formando en la patria un sinnúmero de argentinos aferrados al cumplimiento patriótico del deber, cuando ellos vean la virtud de nuestras realizaciones, la tarea del adoctrinamiento habrá colmado sus objetivos de gran parte. O como decían de los primeros cristianos, mirad cómo se aman. Acá nos están diciendo, mirá, este peronista qué buena persona que es, mirá cómo labura, mirá qué responsable que es. Así considerado, cada peronista es un realizador. Él realiza la doctrina en primer lugar en su propia vida y en segundo lugar con cada acto inspirado en los objetivos nacionales. Y la organización de uno es el instrumento para los objetivos nacionales, no como en algunos casos que uno ha conocido que después de la organización está el abismo. Toda organización intermedia o todo tipo de organización, sindicato, organización política, unidad básica, organización cultural peronista, son instrumentos para estar mejor preparados para trabajar por nuestro pueblo, por la felicidad de nuestro pueblo. En esta forma, el pueblo todo cumple y realiza la doctrina, claro, si la transmitimos y la realizamos. Ese era el anhelo de Perón, con su permanente preocupación por la información y la formación. Por eso formó las escuelas fábricas en el 43-44, las escuelas sindicales en el 47-48, la escuela superior peronista en el 51, las escuelas regionales, una en cada provincia, en el 53, la escuela superior sindical en la CGT para formar particularmente a los dirigentes sindicales, que eran la preocupación central de Perón, y el Instituto Superior Juan Domingo Perón para la formación de los obreros que iban como delegados obreros a las distintas embajadas. Nada de eso tenemos hoy. Por eso estamos como estamos. Y vamos a ver entonces el arte peronista como instrumento de adoctrinamiento o como instrumento para transmitir e inculcar nuestra doctrina. En todas las realizaciones queremos dedicar un breve espacio a la consideración de la importancia de las manifestaciones artísticas como medio de adoctrinamiento. Toda la vida nos proponen en el plan de la Escuela Superior Peronista que sea un instrumento de adoctrinamiento. Si uno realmente está convencido de lo que está, del proyecto político que está realizando. Si está convencido que está en el peronismo para contribuir a la felicidad de nuestros parientes, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de la gente de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra nación, y también contribuir a la felicidad de Latinoamérica.
Perón nos decía que no es artista solamente el que cumple los grandes principios del arte. Artista es el que crea y si no, no es artista, claro. Y cuando uno tiene ganas y entusiasmo por algo, siempre se le ocurre algo, ¿no? En bien de los demás, ¿no? Que es lo que deberíamos hacer. De acuerdo con lo que muchas veces hemos expuesto, arte es la expresión de la actividad creadora de los hombres. Perón nos dice en Conducción Política que la conducción es un arte. De tal manera que llamamos con Perón artista a aquel que crea, es decir, a aquel que tiene el don de sacar algo nuevo de los materiales que le brinda la naturaleza, haciéndolo pasar por el tamiz de su propia inspiración y de su espíritu. Dentro del marco de la definición que hemos expuesto, afirmamos que el arte, para merecer el calificativo de peronista, tiene que reunir una condición importante. El arte peronista es aquel que surge de la auténtica veta del pueblo, el que tiene su inspiración en los altos ideales del mismo, el que traduce sus inquietudes, sus deseos, su vocación a la gloria y a y su grandeza de espíritu. Qué hermosa definición, ¿no? Y hablando de esto, el otro día estaba pensando, hablando de la música argentina, y la consecuencia de estos conceptos que seguramente se virtieron del 45 al 55 y que seguramente calaron en el espíritu de mucha gente. Y yo me hacía la comparación, por ahí toda comparación es odiosa, pero hacía la comparación entre los chachaleros, los fronterizos, Ariel Ramírez, la misa criolla, la música de la misa criolla, Cosquín, la cantidad de músicos y de artistas valiosísimos que se produjeron a partir del 50, del 60, y que incluso llegaron hasta el 70, comparado con lo que hoy, la música que hoy tenemos toda de afuera, realmente, no sé por qué se me ocurrió esta reflexión, pero el arte peronista es el que surge de la auténtica veta del pueblo argentino, no yanqui, del pueblo argentino, el que tiene su inspiración en los altos ideales del mismo pueblo argentino, el que traduce sus inquietudes, sus deseos, su vocación a la gloria y su grandeza de espíritu. Argentina. Vamos a ver entonces las características que nos plantean los compañeros que debería tener el arte peronista, ¿no? Las consideraciones precedentes nos inducen a descubrir sus características. A ver, las características que debería tener el arte las características de toda, que Perón atribuye a toda organización, a todo método, que lo aplica siempre. El arte peronista es simple, desde el momento en que su manifestación está dirigida a presentar la belleza con todo el esplendor de su claridad y nitidez. Si el artista tiene que traducir un mensaje de su alma al pueblo, ese mensaje aparece engalanado con la simplicidad del espíritu que vibra frente a la belleza y produce su obra bajo el influjo de esa vibración. O sea, el arte peronista primero es simple. Además es práctico.
Lo llamamos así en oposición a toda manifestación pseudoartística que no traiga involucrada un mensaje que eleve los corazones hacia formas superiores de vida. Porque Perón plantea al ser humano como un, una persona que aspira permanentemente a formas superiores de vida, a formas de superación personal, grupal, comunitaria y nacional. El arte resulta práctico cuando su mensaje de belleza y de amor llega al corazón de los hombres y lo eleva a las regiones del espíritu, donde los nobles sentimientos perfeccionan y dignifican la personalidad humana. Esto del espíritu me hace recordar una vez más que el peronismo es, por lo menos yo no soy un gran entendido a nivel mundial, pero estoy casi seguro de que es la única propuesta en el mundo que tiene en cuenta lo espiritual, los valores del espíritu, los valores supremos del hombre, que considera al hombre no un cacho de carne como estos cipayos y vendepatria que tenemos hoy en el gobierno, sino considera a la persona como armonía de materia y espíritu. Y consideramos siempre al hombre en sus dos aspectos y deberíamos alimentar no solo el cuerpo, sino también el espíritu, el alma. El arte argentino debería ser popular porque surge de la inspiración del pueblo, porque encuentra en los grandes sentimientos del mismo la más noble beta para sus creaciones, del pueblo argentino, por la duda. El arte peronista es argentino porque tiene en los ideales nacionales un impulso y un origen, pero es universal ya que traduce sentimientos humanos inherentes a la naturaleza y al corazón de todos los hombres, como es también universal el deporte y el arte de Maradona, de Messi, de tantos argentinos que andan por el mundo, también creo yo que es una expresión de este arte argentino, aunque no sea peronista. En el caso del Diego, sí, seguramente. El arte peronista debería ser profundamente cristiano y profundamente humanista, como deberíamos tener en cuenta estos sentimientos todos los peronistas. Es humanista porque manifiesta el equilibrio y la jerarquización de todos los valores que se anidan en el hombre. Interpreta el equilibrio y la armonía entre lo material y lo espiritual, como yo quería o pretendía decir antes, entre los valores individuales y sociales del ser humano. Tener en cuenta todo. Para el peronismo, todos los derechos son en función social, no como estos que nos gobiernan hoy, que hablan de una libertad absoluta. La libertad absoluta es para los que tienen poder dominar a los que no tienen, para que los ricos se enriquezcan más y los pobres se empobrezcan más, para que no haya armonía, para que haya predominio de lo material. Y es también profundamente cristiano en todo el rigor de la palabra, desde que consulta la naturaleza del hombre, hecho imagen y semejanza de Dios, traduce las inquietudes de su espíritu y tiende a elevarlo hacia formas superiores de vida.
y vamos a ver los requisitos propios del artista peronista. Los resumimos brevemente y los hacemos extensivos a toda categoría de artista. Conocimiento de sí mismo, basado en la más fehaciente humildad que debería ser, como nos pide Evita, la virtud fundamental del peronista. Este conocimiento lleva al artista a saber todo lo que es capaz de rendir y a esforzarse por superar sus propias creaciones, perfeccionar su capacidad y su vocación. Conocimiento del pueblo, los requisitos propios del artista peronista. Los conocimientos del pueblo que trae implicada la capacidad para interpretar a su tiempo y a su ambiente, y le facilita su obra apostólica o de militancia, llamémosle así, mediante los dones que la naturaleza le ha brindado. Y también capacidad técnica, claro, deberíamos tener en todos los ámbitos capacidad técnica. Pero nos pide valores morales, valores intelectuales y valores técnicos, capacidad técnica, la cual se adquiere con el ejercicio y el estudio que deberíamos hacer, y se fundamenta en un constante espíritu de renunciamiento y contracción al trabajo. Ningún artista olvidará la responsabilidad que tiene ante la sociedad del cultivo de su propia vocación y la responsabilidad que tiene ante la historia si no sabe usarla para el bien del pueblo y la grandeza de la nación. Y vamos a ver entonces lo que nos quieren decir los primeros compañeros respecto al arte como medio de adoctrinamiento. Ya sea siguiendo la vía inductiva, es decir, conduciendo al pueblo desde la contemplación de la forma externa a la comprensión de la doctrina, ya sea siguiendo el camino inverso, o sea, inspirándose en la doctrina para llegar a la concreción de la obra de arte, el artista convierte el fruto de sus concepciones en un instrumento de apostolado doctrinario o de, como ven, en el primer peronismo y en Perón y Evita también, han utilizado permanentemente terminología religiosa para referirse a su proyecto político. Desde ya la doctrina, el concepto de doctrina tan particular en el peronismo, viene también de los religiosos, la doctrina cristiana, etcétera, etcétera. Terminología que lamentablemente hoy también están muy desgastadas y a veces el concepto primigenio que tienen no es interpretado adecuadamente. Por lo que se refiere a la palabra escrita, queremos hacer mención de la trascendencia que tienen al respecto el libro y el periódico, y que hoy tan poca importancia se le da lamentablemente. Como medios para la predicación de la doctrina siempre han sido utilizados con éxito. Sin libros no se puede estudiar. Yo insisto permanentemente en la necesidad del libro, por lo menos de los libros del plan de la Escuela Superior Peronista, para tener un maestro permanentemente al que consultarle. La palabra escrita, cuando se ofrece con las virtudes del lenguaje correcto y con la gala de la poesía, suele llegar muy bien al corazón de los hombres y mujeres. Se ha dicho que el libro es el gran amigo de la humanidad, claro que sí, y en realidad lo es cuando expone ideas que ennoblecen a los hombres y a los pueblos, como es todo el plan de la Escuela Superior Peronista. Lo mismo se diga del periodismo.
Estimo fundamental que el periodismo acepte, ante todo, y como primera norma de su ética, someter los intereses a los ideales. Ay, hoy es al revés. Solamente así podrá servir al pueblo y por la misma razón ennoblecerse. La radio se puede utilizar y se pueden utilizar los diarios siempre que no estén exentos del humanismo necesario para inculcar la doctrina en la masa popular, nos decía Perón el 25 de agosto del 53. Consideramos así que tanto el libro como la prensa y la radio, yo diríamos la televisión, el celular, etcétera, etcétera, cumplen con su misión cuando enaltecen los valores del pueblo, cuando tienen como punto de mira su felicidad y su grandeza. Siempre, siempre la finalidad primera, la finalidad suprema, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. El apóstol de la doctrina también posee otros recursos para la predicación o para la transmisión y para inculcar nuestra doctrina. Lo son los de menor importancia el cine, no tanto, el teatro, las artes plásticas, la música y aún los afiches murales. Todo lo usaron los primeros peronistas como instrumento para transmitir nuestra doctrina. Con todo el acopio de doctrina que se brinda y mediante las industrias que su ingenio le proporcione, el militante está capacitado para utilizar estos medios en la inculcación de la doctrina. Por eso siempre será un anhelo de todos los peronistas el ver surgir cada día más numerosa la muchedumbre de artistas que presente al pueblo sus obras y creaciones con un sentido doctrinario. Quien puede dejar a su paso por el mundo una obra que eleve un poco más a los pueblos, ya puede estar satisfecho, pues ha colaborado eficientemente en el progreso de la humanidad. Y en eso humildemente estamos. En eso humildemente estamos. Tratando de aportar lo mejor que uno puede para... ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? ¿Qué ¿Qué tal, tal, Antonio? José María? ¿Cómo te va? Hola, José María, ¿cómo estás? ¿Cómo Estoy con anda? máquina robada, por eso estoy con nombre de Didamia, pero soy José. Muy bien. Este, no sé, esta materia, ¿no? Es particular. Por un lado, porque yo por lo menos es la primera vez que la transmito. Y no es que la haya estudiado desde ya, no nos vamos a engrupir entre bomberos. Pero sí reconozco la importancia que tiene y que tendría si en cada ámbito de militancia lo analizáramos con los compañeros, lo internalizáramos y año tras año fuéramos, como pide Perón sobre los principios de la conducción política, internalizando estos conceptos y eh, estas virtudes, también llamémosle así, que nos proponen en el plan de la Escuela Superior Peronista para ser cada día mejores y buenos peronistas, ¿no? Y creo que esta materia tiene una particularidad valía en ese sentido, ¿no? Es así nomás. ¿Y cómo anda Hernandarias o Posadas o Bien, Paraná? Eh, Antonio. ¿Cómo O anda, pa- Antonio?
o Paraná. ¿Cómo anda Paraná? ¿Cómo anda, Antonio? Bien, bien, bien. Muy bueno lo que decía, porque es fundamental y es lo que se ha perdido, porque se hace, no sé, eh, Se va un poco tú. la formación es fundamental y se está dando tanta formación de doctrina, no dando la formación de doctrina, que es lo que se está perdiendo. Perdóname, Darío. Hola, hola, ¿ahí me Vos- escuchás? se entrecorta. ¿De dónde sos vos? Ay, Perdóname. de Tucumán. Ya me De parecía. Cristo. Ya me parecía. Yo estaba confundido. Creía que tengo tantos compañeros en los cursos que por ahí. Ya estoy viejo y me... Ah, Lo que, Lo Sí, que sí, te Darío, dale. decía, que lo que se Sí. está perdiendo es la formación, pero la formación doctrinaria, porque se está en los partidos mismos, no se está haciendo, que estamos perdiendo los partidos, los peronistas estamos perdiendo el partido porque está en manos de personas que no se dedican a formar, a informar, a comunicar. eh, y eso se está perdiendo desde el 90, se está destruyendo los partidos, se está logrando que se descrean la democracia, eh, los resultados, más allá de los resultados, el abstencionismo que hay, que había en las últimas elecciones también te lo demuestra a la clara. Sí, sí, no hay formación política Y y eso es parte de doctrinaria, que no hay nas- formación. no, pero desde 1955 no hay un plan nacional, Darío. Ese es el problema. Y yo creo que en realidad tenemos que ser un poco condescendientes en el siguiente sentido. A ver, hasta ahora creo yo por lo menos que los de mi generación nos hemos formado como hemos podido. Y mira, el trabajo, eh, el plan de la Escuela Superior Peronista, la primera edición de los libros, primero, desde el 55 hasta ahora no ha habido una Escuela Nacional de Formación Política como quería Perón. El plan de la Escuela Superior Peronista, la primera edición de los libros fue en 1954. La segunda fue en el 2010, y la hizo el Instituto Juan Domingo Perón, que no podía vender los libros. Yo, al enterarme de eso, en el Instituto Juan Domingo Perón, cuando di unos cursos ahí, en el año 2023, terminé de editar todos los libros y los publiqué con Fabro. Claro. Y no se vendió casi nada, de manera que Fabro se fundió. Y en marzo de este año vendió la editorial. Y la compró gente que por lo menos no me demostró interés en los libros. Así que tampoco ahora hay, y estoy pensando la forma de hacer Pero llegar los... Antonio, eso también tiene que ver con el tema de la dirigencia que tenemos, porque Así, un bueno, dirigente, a ver, el afán o el fin último de un dirigente debería ser haber formado otro dirigente para que lo suceda, que sea debería, mejor que él. debería, En cambio, el egoísmo que tienen hoy la mayoría de los dirigentes, no dejan crecer a nadie, no pero, quieren que nadie crezca, y lo mejor que puede hacer un peronista es compartir y divulgar exacto, debería, pero yo no pude terminarte la idea. Yo creo que tenemos que ser condescendientes porque recién ahora se está conociendo el plan de la Escuela Superior Peronista y ningún dirigente la conoce y ningún dirigente quiere reconocer ante nadie que no lo sabe. ¿Me entendés? Entonces, hagámoslo desde abajo nosotros con toda humildad en la medida que podamos, este, y hagámoslo de esta forma que nos sugieren los compañeros, con humildad, proponiendo a todo el que se pueda el plan de la Escuela Superior Peronista, que es el único que hay, porque los cursos sueltos sobre temas sueltos, yo creo que
contribuyen a la confusión general, por lo menos en mi concepto. Para ser médico hay un plan de estudio de 6 años. Para ser arquitecto lo mismo. Y Perón tenía ese concepto. Para ser un buen peronista tenés que estudiar durante muchos años. Y por eso instrumentó la Escuela Superior Peronista, instrumentó las escuelas regionales en las provincias, instrumentó la Escuela Superior para la formación de los dirigentes sindicales. En conducción política nos plantea que teníamos que formar 1000 escuelas peronistas en todo el país y ir perfeccionando esa doctrina y eso ir perfeccionando la doctrina de manera que lleguemos a formar una universidad, dice él, donde podamos desarrollar cada una de las capacidades para la conducción y para el gobierno. O sea que cuando lleguemos al gobierno, lleguemos con gente capacitada, no como estos cipayos y vendepatria que tenemos hoy, que agarran al que tiene más plata y el que pone más le dan el cargo. Es así la cosa, Darío. Creo yo que va por ahí la cosa. Sí, totalmente. Tenemos que y no dejar que se pierda esto. Yo estoy absolutamente convencido de que mientras no hagamos esto, no vamos a tener la liberación nacional que necesitamos. Porque el problema de fondo es que la única alternativa que tenemos nosotros es que el pueblo nos apoye. Porque no tenemos otra fuente de poder nosotros. La guita la tienen nosotros. O sea, y Perón eso lo tenía clarísimo. Y lo primero que Sí, hizo fue... Sí. Y la formación, como vos decís, es fundamental porque si no, tenemos a dirigentes que tienen interpretaciones y por lo general las interpretaciones son siempre a conveniencia. Claro, claro. O sea, y sustituyen los ideales nacionales, como nos planteaban recién, por los intereses personales o de grupos. Y hago tal cosa si me conviene, no si busco la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y me juego por eso. ¿Entendés? Y eso creo que es lo que está pasando, pero es fruto de la falta de formación. Yo no veo otra razón fundamental, ¿no? No, y realmente Lo que pasa, Antonio. Sí, Lorenzo. Hola, Darío. Lo que pasa es que nos han vaciado el contenido. Claro, claro. Es el mayor éxito de nuestros enemigos eso. Claro, nos han vaciado el contenido. Uno va a conversa con los compañeros, ¿no? Eso que se dice en Peruca. Y bueno, che, a ver, hablemos de peronismo, no hablemos de electoralismo, todas esas cosas. Hablemos de peronismo. Bueno, lo que pasa es que los peronistas hemos dejado de hablar de peronismo entre nosotros. Y nos han vaciado el contenido. Es que para poder hablar de un tema de peronismo tenés que por lo menos tener un libro donde leerlo, si no hay un curso o algo, tener un libro. Ni libro tenemos, Lorenzo. Así es. Es así. Sí. Y ahí la importancia, porque yo estoy convencido que hasta que no, porque necesitamos que los militantes, los dirigentes, que haya una unidad de concepción, porque si no se busca la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, cada uno busca la suya, como está pasando en este momento, y no hay unidad de concepción, y cada uno patea para su arco. Y es lo que está pasando y va a seguir pasando. Sí. Hay que cambiar la dirigencia, pero ¿cómo hacemos? No. O sea, tenemos que darle importancia a la formación. No, o sea, no se trata de bajar monigote, no, es al cohete eso, Lorenzo.
tenemos que darle realmente la mayor importancia que podamos nosotros que estamos convencidos de esto. Que por otro lado, en la militancia tampoco hay mucho convencimiento, ¿eh? Que es muy tibia. Ah, Es muy, bueno. es muy tibio el tema y no hay decisión. Es que no hay ejemplo de los dirigentes tampoco, o sea, y bueno, tenés que remar como en dulce de leche. Así es, así es. Bueno, en eso estamos y en eso vamos a seguir, si Dios quiere. Porque sí, realmente si uno se preocupa por el destino de nuestro pueblo realmente y mira un poquito más al horizonte, diríamos, un poquito el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra gente amiga, es para llorar hoy, ¿qué querés que te diga? Entonces tenemos que hacer todo el esfuerzo que podamos, sabiendo que por lo menos yo estoy convencido de que la única solución viene por acá, que es la que recorrió Perón. Perón el 17 de octubre fue porque él laburó a sol y sombra durante 2 años con los trabajadores, enseñándole lo que él y haciendo, ¿no? Las dos cosas. Pero transmitiéndole lo que él quería. Y él lo dice en Conducción Política. ¿Por qué actuó como actuó el 17 de octubre ante las dificultades tremendas que teníamos? Porque actuó por su cuenta. ¿Y por qué actuó por su cuenta? Porque ya estaba enseñado, dice él. Enseñado. Es lo que nos falta. ¿Cómo querés que la gente nos acompañe si no tiene... Primero, cuando tuvimos el gobierno hicimos cualquier cosa. Y segundo, ni nuestros dirigentes saben lo que es el peronismo. Así que, ¿cómo lo podemos...? Es serio el problema que tenemos. Así es. Bueno, que nos anime esto a seguir bregando con humildad, con humildad. No somos mejor que nadie desde ya. Pero sí tenemos la ventaja o la dicha, qué sé yo, llamémosle como querramos, de que sabemos que hay un camino. Lo peor es tener esta situación y no tener un camino. Sí, tal Otros, cual. otros Buen día, creen... hola Antonio, ¿cómo Sí, estás? ¿qué tal ¿Cómo Marcelo? estás, ¿Cómo te va? compañero? Sí. Sí, yo recomiendo reflexionar sobre el debate que hubo hoy en el chat, de los compañeros que se echan culpas unos a otros y todo eso, que toman el guante de lo que nos proponen nuestros enemigos. Claro, divide y Entonces, vencerás. claro, porque primero que ahí hay un desgaste al cohete porque no estamos hablando sobre nada constructivo, digamos. Y después es que justamente el objetivo es dividirnos. Entonces, los sismos que nos ponen de un lado y del otro hacen Sí, que no hablemos de la finalidad. Aparte es ah, sencillo. La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. claro. No hay mucho que explicar. Este, pero bueno, si los mismos compañeros nos enganchamos en esos análisis eleccionarios y echando culpa a dirigentes que está bien, por ahí no están a la altura, no estuvieron a la altura, lo que sea, que nosotros tampoco tenemos, ¿cómo se dice?, el nivel para poder cuestionarlo. Sí, Porque sí, nosotros decimos, bueno, ¿qué propuso fulano? Y bueno, ¿y qué propusiste vos? ¿Qué propuse yo? Estamos acá. sí, ¿Entendés? por Entonces, eso hablo de por la humildad ejemplo, que deberíamos tener, ¿no? O sea, claro, y hay compañeros que no lo veo acá en el Zoom tratando de formarse, o por ahí son genios que ya están formados, que tampoco sirve. Lo que yo digo que no sirve es ser un iluminado, un vanguardista, sí, porque los troscos son vanguardistas que son, votame a mí que yo te voy a salvar. Y sí, nosotros no queremos eso, nosotros queremos compartir, como decía el compañero recién, compartir el conocimiento y llegar todos juntos.
No llegar Ah. uno primero y después que el último, que si llega, llega, y si no llega, que se joda. Que apague la luz. Apague la luz, claro. Tal cual. Sí. Así que bueno, como dice acá el compañero Felipe, sí, el problema es la democracia liberal, pero bueno, es donde estamos metidos. Es donde nos metieron y en donde no podemos salir. Sí, perdón, no había. Sí, sí, acá el compañero Felipe está activo, Ah, sí. mandando. Y Yo te creo preguntó que si no te gustaba vos. Viste que hoy hablaste de la música. Te preguntó si no te gustaba vos. Está bien. Yo Pero bueno, creo- tiene ahí el compañero. Sí, Así que bueno, ese es bueno, Macanudo, el mensaje. jueves que Bueno, viene, si Dios quiere, vamos a terminar con esta ujú, materia. perfecto. Y en noviembre vamos a compartir la última materia del plan de la Escuela Superior Peronista, que son las realizaciones peronistas vistas desde la doctrina, ¿no? Hoy vimos las realizaciones vistas desde el adoctrinamiento. Y el jueves que viene, si Dios quiere. Ok, Felipe, nos vemos. Perfecto. Nos vemos. Un Suerte. abrazo a todos. Abrazo a Un todos. abrazo, compañero. Nos vemos. Abrazo.